Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Esta mañana vamos a terminar el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Para la manera de repaso, en este capítulo el apóstol Pablo ya nos mostró, según el versículo 9, que volver a los legalismos, dice él, es de nuevo volver a esclavizarnos. Dice el capítulo 4, versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo ya ha dejado bastante claro que la gracia es liberadora y nos libera del peso que cargamos los seres humanos de tener que salvarnos a nosotros mismos. Peso que, como él mismo ha dicho en el versículo 9, es débil porque no puede salvar. Es decir, no tiene la fuerza ni la suficiencia para que una persona pueda acceder a la salvación. Por eso es que intentar salvarse por medio de las obras e intentar agradar a Dios por medio de los legalismos es débil, porque no se puede. Y eso dice el apóstol Pablo, que es lo que provoca en aquel ser humano que intenta salvarse por medio de las obras, vivir una vida de legalismos, agradando a Dios por medio de las obras, y obviamente alcanzar salvación por medio de las obras, se vuelve esclavo de esas obras que él ya mismo ha dicho en capítulos anteriores de la misma carta a los Gálatas, que es como andar en un círculo vicioso que no produce ningún beneficio, no es para nada productivo. Eso es lo que nos ha dicho Pablo en el capítulo 4. Luego, más adelante, nos muestra el apóstol Pablo en este mismo capítulo 4 que la gracia en el versículo 14, perdón, en el versículo 15, donde pues está esa satisfacción. El apóstol Pablo dice, ustedes, les recuerda a los Gálatas, cuando escucharon el mensaje de la gracia, cuando escucharon el mensaje de la salvación, cuando accedieron a la gracia y a la salvación por medio de la fe, que siempre hay que recordar que esta fe es una gracia de Dios para aquel que la recibe, estaban agradecidos. Porque la verdadera gracia, la gracia de verdad, además de producir esa liberación, además de liberar, además de quitar de encima un peso improductivo y débil, produce gratitud. ¿Quién no se ha de sentir agradecido cuando recuerda lo que Dios ha hecho por él o por ella? ¿Quién no se ha de sentir de verdad agradecido cuando recuerda que ha sido únicamente la gracia de Dios quien le ha dado la oportunidad de acceder a la salvación en Cristo Jesús? Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 4 nos está diciendo volver a la gracia o volver a los legalismos, es decir, volver a las obras, intentar agradar a Dios por medio de las obras, intentar alcanzar salvación por medio de las obras, dejar ese camino de gracia, es volver a los legalismos y volver a la esclavitud, lo que de ninguna manera puede producir gratitud. Uno es agradecido cuando es libre, uno es feliz cuando es libre. Todo lo contrario, un esclavo no puede ser agradecido. Alguien que está bajo peso, y peor, un peso que no va a producir nada, eso no va a traer gratitud. Eso es lo que el apóstol Pablo ha mostrado en el capítulo 4, los versículos 8 al 20. Ahora, esta mañana, el apóstol Pablo va a usar en los versículos 21 al 31 una alegoría que va a dejar bastante claro lo que él está intentando mostrar. Él está intentando mostrar que desde el principio, acuérdense que esto viene desde el capítulo 3, versículo 6 en adelante. Él nos ha mostrado que desde el principio la salvación pensada por Dios a la salvación pensada por Dios se accedía únicamente mediante la fe. Él ya en el capítulo 3 ha utilizado el ejemplo de Abraham. Él se ha referido a Abraham y nos dice que Abraham fue justificado no por obras, Abraham fue justificado precisamente por fe. Ahora él va a volver a eso y va a hacer entender de una manera mucho más clara lo que él está intentando mostrar. Pablo está mostrando desde el capítulo 3, la salvación pensada por Dios se accede a ella únicamente mediante la fe, no por obras.
Por eso dice, si tú quieres acceder a la salvación mediante obras, esas obras, esos legalismos son inútiles, son débiles, no producen nada. Pero por si no te queda claro, lo va a decir en los versículos 21 al 31. Decidme a los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y va a empezar. Él va a usar una alegoría bien interesante. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava, según la carne, más el de la libre por la promesa. Esto hay que tomarlo bien seriamente porque es bien interesante. Pablo dice, Abraham tuvo 2 hijos. Hay que recordar, ¿no?, que Abraham sí tuvo 2 hijos. A él le prometieron uno, Isaac. Ese era el hijo de la promesa. Por medio de Isaac, de la promesa, vendría la salvación. Por medio de Isaac, por medio de la promesa, por medio de esa fe. Es decir, Abraham tenía que tener fe para recordar esa promesa que Dios le hizo a él. Por medio de Abraham vendría ese hijo. Por medio de Abraham era la promesa de salvación. Pero, dice el apóstol Pablo, luego tuvo otro hijo. Y ese hijo no era un hijo prometido. Entonces tenemos aquí un hijo que era prometido y otro hijo que no era prometido. ¿Ok? Por medio del hijo prometido vendría la salvación, Isaac. Y vino el otro hijo, él no era prometido. Dice el versículo 22, uno vino por medio de una esclava y otro vino por medio de la libre. El de la esclava, que fue Agar, y el de la libre, que era Sara. De Sara vendría Isaac, libre. De Agar vendría Ismael, esclava. Ahora, Isaac, libertad, promesa. Grabes esto en la cabeza. Isaac, libertad, promesa. Sara, esclavitud. Y él mismo lo dice, carne. Y el hijo que vendría, no vendría por intervención de Abraham. En el sentido de que sí, Abraham y Sara concibieron de manera natural. Pero acuérdense que ellos ya estaban muy ancianos como para que Sara pudiera tener un hijo. Más bien fue intervención divina, aunque sí tuvieron que tener relaciones íntimas para que naciera Isaac. Pero lo que nos está intentando enfatizar Pablo es esto: Isaac, libre, fe, porque él era prometido. Agar, Ismael, esclava. Abraham quiso tomar las cosas en sus manos. Abraham dijo, bueno, yo puedo ayudar a Dios, con insistencia de Sara. Abraham dijo, yo voy a tomar o voy a ayudar a Dios de alguna manera. Y Sara dijo, acuéstate con Agar y cuando el niño nazca, que nazca sobre mis rodillas y se tomará como que es mío. El asunto es que Abraham tomó el camino que Dios le había dado, que era el camino de la fe, lo hizo por un lado, por un momento a un lado, y se acercó al camino de las obras, el camino de Ismael. ¿Qué pasó con eso? Ismael nació de la esclava. Y de cierta manera, Ismael era esclavo. Espero que me esté entendiendo esto que el apóstol Pablo está mostrando en estos 2 versículos. Abraham recibió una promesa, un hijo que vendría por medio de la fe. De este hijo venía una promesa de salvación. Pero Abraham tuvo otro hijo, no por medio de la fe. Tuvo otro hijo por medio de las obras. Este hijo nació de una esclava. Entonces lo que Pablo está mostrando aquí es la gran diferencia. De la fe, o mejor dicho, fe se relaciona con libertad, promesa. Obras con esclavitud. Eso es lo que Pablo está mostrando. ¿Sí? Lo explico más despacio para que lo podamos entender. Pablo dice, Abraham recibió una promesa, nacería un hijo, tendría un hijo. Él tenía que tener fe, no hacer nada, es decir, simplemente obrar según la fe y esperar que Sara quedara embarazada por obra de Dios, sabiendo que Sara ya estaba viejita. Pero Abraham dijo, no,
voy a cortar y voy a hacer las cosas según mis obras. Y Pablo dice, el camino que iba a traerle a un hijo libre sería el camino de la fe. Pero el camino que Abraham tomó cuando se acostó con Agar, le trajo un hijo, pero ese hijo nació de la esclavitud. Entonces Pablo dice, obras igual a esclavitud, fe es igual a libertad. El versículo 23 lo dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa. La promesa que se iba a cumplir por la fe traería libertad. Libertad, promesa, fe. Mira, Isaac, libertad, promesa, fe. Ismael, carne, esclavitud, obras. Es lo que Pablo ha estado diciendo. Y ahora lo está alegorizando de esa manera, lo cual no nos da permiso a alegorizar toda la Biblia. Es más, él es claro cuando dice, yo aquí voy a usar una alegoría. No está dando permiso a alegorizar toda la Biblia. De alguna manera, él miró que este era inspirado obviamente por el Espíritu Santo, que esto era una muy buena oportunidad para dejar muy en claro su punto, el punto que él nos está presentando. La gracia trae libertad. A la gracia se accede mediante la fe. Fe, podemos decirlo así, ¿no? Gracia, fe, libertad. Ismael, que nació de la esclava, porque Abraham tomó las obras en sus manos, obras, esclavitud. Gracia, fe, libertad, obras, esclavitud. Eso es lo que el apóstol Pablo está mostrando. Lo cual, dice el versículo 24, es una alegoría. Pues esas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual es para los hijos de la para la esclavitud de este lugar. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual. Pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pablo nos ha mostrado de una manera muy clara lo que nos está diciendo, el punto que nos estaba mostrando desde el capítulo 3. La gracia es liberadora, la gracia libera. Vivir un camino una vida y un camino de gracia trae libertad. Vivir un camino de obras y de legalismos únicamente conduce a esclavitud. Cuando tomamos las obras en nuestras manos para agradar a Dios, para acceder a salvación, lo único que traemos sobre nosotros es esclavitud. Y él lo ha dicho. Y él le preguntó a los Gálatas, ¿dónde quedó su alegría? ¿Dónde quedó ese regocijo, ese amor con que ustedes me recibieron? Porque inmediatamente al abandonar el camino de la gracia y volver al camino de las obras y de los legalismos, ellos se habían convertido en esclavos. Entienda bien esto, hermano, hermana. La alegoría que Pablo nos está presentando acá es clara. Fe, gracia, libertad. Obras es igual a esclavitud. Dice el versículo 28. Y concluyendo dice, así que, Pablo está concluyendo, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Es decir, nosotros por haber creído en Cristo como Salvador personal, así como Isaac nació por la fe de Abraham, es libre en la promesa, nosotros también, por haber creído en Cristo como Salvador personal, somos libres. Ya no vivimos en esclavitud, ya no volvemos a vivir en esclavitud. Y esa libertad nos la da Cristo Jesús. Es la libertad que Él nos da, libertad de tener que salvarnos a nosotros mismos. Recuérdense aquel pasaje de Mateo, donde Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La gracia libera de ese yugo pesado. Pablo nos ha mostrado desde el capítulo 1 que el único camino, que el único evangelio, que lo único que debe regir en la vida de los cristianos es esa vida de gracia y libertad. No libertinaje. Él lo va a mencionar ya más adelante en el capítulo 5. Él dice, cuidado, no vayan a malinterpretar la libertad con libertinaje.
Pero él es enfático en decir libertad. Por encima de cualquier cosa, libertad. La libertad que da la gracia, no la esclavitud que da los legalismos y que da vivir la vida queriendo agradar a Dios según las obras de la carne y según los legalismos. Pablo nos ha dicho en el capítulo 4 y hasta acá, porque hasta acá podemos ya en el capítulo 4 tomar la parte teológica. Y el capítulo 5 y 6 empieza Pablo a ser más práctico. Pero desde el punto de vista teológico, desde la parte teológica que él ha mostrado desde el capítulo 1, nos ha mostrado que la gracia es el único evangelio, que la gracia debe ser integradora, que la gracia debe marcar el estilo de vida de todos los cristianos, que la gracia y la salvación han sido el plan de Dios para salvarnos por medio de la gracia desde el principio, desde el tiempo de Abraham, que dejar el camino de la gracia, volver al camino de las obras y de los legalismos, no es otra cosa que volver a la esclavitud. Si yo de verdad un día creí en Cristo como Salvador personal, mi camino debe ser el camino de la gracia, no el camino de las obras. Yo no puedo, ni pretendo, ni debo intentar agradar a Dios por medio de mis obras. Debo vivir una vida de gracia y ser agradecido con Dios todo el tiempo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por estar atentos a este programa y por su fiel sintonía. Pasen una muy buena mañana. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga, hermanos.